soy psicóloga en práctica que está aquí apoyando la unidad, así que quería que todos los que puedan activen sus cámaras para empezar. Les recuerdo que la clase es grabada para que podamos vernos todos un minuto y después de eso ya le doy el pase a la relatora, a la docente Francisca Santamaría. Así que por favor pueden activar sus cámaras para vernos un momento. Hola a todos. Hola. Hola. Hola Catalina. Hola, don Sergio. Hola Rafael. Ya, Francisco, tú puedes empezar en el momento en que estimes conveniente. Ya estamos grabando la sesión. Ya, perfecto. Vamos a admitir aquí, tengo otro más. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Lo primero que les quiero decir hoy día es que pedirles disculpas que ayer no pude estar con ustedes de acuerdo a lo programado, pero tuve una dificultad familiar que me llevó a hacer otras cosas muy importantes también y por eso no pude estar con ustedes. Así que hoy día vamos a hacer la clase de vinculación con el medio. No vamos a hacer el taller dado que la dificultad que tiene el viernes de poder tener la convocatoria que nosotros requerimos para eso. Y les pido como harta atención. Vinculación con el medio es un tema bien técnico, específico, que yo les digo honestamente, hasta a mí me cuesta mucho como leerlo, descifrarlo, porque es bastante exigente y es bastante nuevo todavía en nuestro país, pese a que se nos exige como la educación técnico-profesional esta vinculación activa y por nuestra naturaleza, conceptualmente se ha planteado en términos bien complejos en la ley y en los criterios de acreditación. Yo lo quise como vincular un poco a la vida misma, la vinculación con el medio, en el sentido de que nos pide justamente un sentido de vincularnos, ¿ya? Y es como lo que nosotros hacemos con las personas, que nos pide una contribución, digamos. Nosotros en nuestras relaciones que construimos, generalmente tenemos un principio de reciprocidad y qué es lo que nos pide la vinculación con el medio también, pensando en una forma de mirarlo que es más simple y apegada a lo que nosotros experimentamos, tanto desde lo personal como en lo profesional, cómo construimos relaciones colaborativas que aportan en dos direcciones. Eso es lo que está detrás de la vinculación con el medio. Entonces vamos a comenzar. Ahí sí. Lo primero, que está consagrada la vinculación con el medio ahora en la ley, en la 20.129, y en el artículo 18 específicamente, que nos señala la vinculación con el medio como un área adicional, que las instituciones de educación superior podrán acreditarse también si es que cuentan con políticas y mecanismos para asegurar el cumplimiento de sus propósitos en otras funciones institucionales vinculadas al medio, evidentemente, dada la naturaleza de los institutos profesionales, ¿ya? Y es aquí cuando nos dice que nos podemos someter al proceso de acreditación de manera conjunta con las áreas obligatorias y que este es el último proceso que vamos a enfrentar con esta área como electiva, ¿ya? Porque con la nueva ley
y el nuevo reglamento que va a venir de acreditación institucional, vinculación con el medio va a pasar a ser un área obligatoria en el fondo, porque si no acreditamos ahí, no podemos optar al mayor resultado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? A la base, contar con una política institucional claramente definida que vaya a estructurar los lineamientos de la vinculación con el medio. Esto tiene que ir acompañado de estructura, una organización apropiada para llevar a cabo esas funciones o esos propósitos que se enuncien en una política de vinculación con el medio. Por tanto, tenemos que tener personal, dedicación, infraestructura y los recursos que sean necesarios para empezar a generar las funciones en torno a vinculación con el medio, ¿ya? Que hay una alta exigencia, porque tenemos que mostrar resultados, mostrar impacto en la vinculación con el medio, que son cosas bastante difíciles de hacer para las instituciones de educación superior, porque si uno tuviera que poner como en una escala de prioridad la distribución de los recursos, la vinculación con el medio no necesariamente siempre califica como prioritaria, digamos, pensando en los costos que implica. Cuando uno le dicen tiene que medir impacto, por ejemplo, de sus actividades, son cosas bastante como un poco onerosas para las instituciones. El análisis y la evaluación de la vinculación con el medio se ha organizado en dos dimensiones. La primera es el diseño y la provisión de actividades, ¿ya? ¿Cómo planificamos? Es muy importante la parte conceptual que está ahí, que nos pide cumplir con algunas definiciones. Y una segunda dimensión que son los resultados y la contribución o el impacto. Para cada una de estas nosotros tenemos criterios, tiene definiciones, y es importante que la vinculación con el medio se ejecute en todas las sedes en que la institución tiene presencia. Aplica el mismo criterio que hemos ido hablando, esta perspectiva básicamente de la equivalencia. ¿Qué vamos a intención importante y deseable de las instituciones de educación superior y que tiene que ser una expresión de su responsabilidad social, integrada de manera transversal a sus funciones institucionales? Es bastante exigente si uno lo ve así, como ya a uno le cuesta un poco traducir la responsabilidad social y en qué acciones concretas lo va ejecutando, más aún de manera transversal a las distintas funciones que desempeñamos como institución. Tiene un propósito que es contribuir al desarrollo integral, equitativo y sustentable de las personas, instituciones y territorios del país. En este sentido viene a relevar esto del territorio, de la localización y del aporte que se hace a las comunidades de manera local, en las sedes, o sea, en las ciudades en que tienen presencia, en que están las sedes. Nos pide dos roles fundamentales, y que esto, ojo, nosotros tenemos que ser capaces, en el futuro, de llevarlo a la política que vayamos a generar de vinculación con el medio. Nos pide un primer rol, que es una interacción significativa, que nos dice que tiene que ser permanente y de mutuo beneficio con los principales actores, públicos, privados o sociales. Y acá nombra esta palabra, ya como que se ha ido masificando, que es la bidireccionalidad. Y este aporte en doble sentido, digamos, es lo que nosotros tenemos que velar en el diseño de las actividades que hagamos de vinculación con el medio. Si nosotros tuviéramos que hoy día generar una política de vinculación con el medio, este sería uno de los lineamientos de base que tenemos que sí o sí, mandatados por ley, porque esto viene de la ley, la conceptualización que está ahora del artículo 18, decir que nosotros vamos a procurar una interacción significativa o una interacción bidireccional. Y el segundo foco es la contribución al sentido, y que esto tiene que ver con el enriquecimiento y retroalimentación de la calidad y la pertinencia de las actividades de docencia de la institución relacionadas a su respectivo ámbito temático. Entonces, quiere decir que tenemos que ser capaces, además de como las actividades generales que desarrollemos de vinculación con el medio,
de manera bidireccional, que nosotros aportemos ese entorno o esa comunidad y ese entorno nos aporta a nosotros en la experiencia o actividad que ahí se está realizando. Tenemos, cuando hablamos de la contribución al sentido, lo estamos viendo en perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, de las actividades docentes de la institución. Entonces, ojo con estos dos roles fundamentales que tenemos que recogerlos de manera obligatoria en los lineamientos que nosotros, en el marco general de acción que vayamos a proyectar en vinculación con el medio en la institución. La interacción en el medio social es dinámica, es flexible, está en permanente respuesta y adecuación a los cambios que experimenta el entorno, ¿ya? Entonces acá se expresa el componente de flexibilidad que tiene hacia otras funciones esenciales de la institución. Y acá, por ejemplo, lo que se traduce como de manera más concreta es que como instituciones nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar a lo que está sucediendo en el entorno para aportar a la vinculación con el medio. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fueron los incendios forestales en Valparaíso, varias instituciones de educación superior de ese sector se organizaron para, a través de las distintas escuelas que tenían, poder apoyar a las distintas localidades afectadas. Entonces se hicieron actividades que tenían que ver desde los que estaban en el área de cocina, por ejemplo, cocinar para las personas, los del área de construcción, de prevención, etcétera, y se generaron varias actividades a raíz de esta contingencia que estaba sucediendo, que respondían a lo del entorno y que generaban un aporte mutuo tanto de aprendizaje por parte de la institución y los estudiantes, como de entrega de un apoyo para el bienestar de esas localidades. Entonces a eso se refiere con la dinámica, con este componente dinámico y sujeto a lo que está experimentando el entorno. Hay otra cosa muy importante también, sí, ya ven que tenemos tres cosas: la bidireccionalidad, la contribución al sentido y la flexibilidad en relación al entorno. Tenemos una cuarta como línea de base, que es que tenemos que facilitar la sistematización de las actividades de vinculación con el medio, ¿ya? Y para esta sistematización no solo nos pide una plataforma digital, digamos, tipo repositorio, para que podamos ver de manera trazable desde el diseño de una actividad hasta su ejecución y su evaluación de resultados, sino que también nos pide distinguir entre campos, componentes y espacio de interacción. Entonces, por ende, esto que aquí denomina como la estructura de la sistematización, tiene que ir necesariamente en la política que nosotros vayamos a establecer. Y lo bueno es que estas definiciones están dadas, no tenemos que ir a... tenemos que ir solamente como adaptarlas a lo que es parte de nuestra realidad institucional y nuestro campo de acción posible. Los campos de interacción se refieren a los principales segmentos o actores de la sociedad que son estratégicamente relevantes para la vinculación y el desarrollo de la institución, ¿ya? Entonces con ellos nosotros deberíamos decidir interactuar en relación a al diseño que hayamos hecho del tipo de actividades de vinculación con el medio que queremos tener, ¿ya? Entonces, cuando pensamos en los campos de interacción, son los actores a los cuales nos queremos vincular. Entre ellos se encuentra el Estado y sus instituciones, pensando en las instituciones públicas, con los cuales se pueden establecer algunos espacios de diálogo, compartir algunas ideas, dependiendo del tipo de institución hay mayor o menor llegada, pero al tema de ser una vocería, un actor relevante en materia de, y llamado al desarrollo de las políticas públicas, de instrumentos, etc. Ese es un primer actor. Acuérdense que estamos en el campo. El segundo son las empresas con las cuales yo puedo generar actividades de interés
y que me van a generar un beneficio compartido, por ejemplo, en la educación dual, cuando nosotros queremos hacer una educación mixta de aprender y ejecutar, poner en práctica directamente la industria en la empresa. Y el tercer actor es la sociedad civil y sus respectivas organizaciones que pudieran tener, con la cual también nosotros podemos establecer espacios de diálogo, de aprendizaje y desarrollar actividades o iniciativas que sean de interés y para también un beneficio mutuo. Tenemos entonces los componentes, acá, los campos de interacción, y acá algunos componentes. Por otro lado, los componentes de interacción se van a referir a las diferentes formas en las que la institución va a decidir desarrollar sus actividades de vinculación con el medio. Y entre estas se van a distinguir aquellas que por su naturaleza tienen una mayor relación directa con el área de vinculación con el medio, ¿ya? Como por ejemplo podría ser la educación continua, en el caso de nosotros, y el desarrollo de actividades específicas a las áreas a las cuales nosotros estamos formando técnicos y profesionales. Finalmente, respecto de estos espacios de interacción, resultan ser la escala o los niveles o alcances territoriales de acción en los cuales la institución define realizar una o más actividades en conformidad con su proyecto de vinculación y su misión institucional. Acá es súper relevante el tema de las sedes, ¿ya? Porque vamos a tener exigencias comunes, por ejemplo, de usar a nivel macro una o dos actividades de vinculación con el medio al año, pero que pudiera tener características distintas, porque como dice ahí, hay que tener una interacción respecto del alcance territorial de uno, y lo que ahí es importante o prioritario y que puede variar entre una sede u otra. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es resguardar el principio de, por ejemplo, el mecanismo para el diseño de las actividades y resguardar que se cumplan los distintos principios que va a tener nuestra política y se ejecuta una determinada actividad. Las instituciones de educación superior que se presenten en esta área tienen que demostrar que cuentan con estos mecanismos sistemáticos de vinculación con el medio, no que son como actividades de extensión puntuales o actividades de vinculación con el medio que se dieron ocasionalmente, sino que se implementan con cierta continuidad y sobre todo que se evalúan, ¿ya? Y que tienen un impacto que es significativo tanto para con quienes nos vinculamos, como para nuestra institución desde su giro, su foco, su quehacer. Acá vemos el cuadro resumen de los criterios. Tenemos lo primero que es el diseño y la provisión de actividades, donde tenemos dos criterios, la coherencia y las condiciones de operación. Bien, el segundo criterio de resultado y de contribución, tenemos justamente resultado y contribución, que en el caso de los CFT se llama distinto, se llama impacto, pero la definición es prácticamente la misma. Y acá, si uno ve, es como una secuencia muy lógica de la gestión de proyectos, del diseño de proyectos, porque diseñamos, implementamos las actividades, generamos las condiciones de operación para que esto se ejecute, analizamos los resultados y evaluamos la contribución, que en este caso, esta última patita viene siendo la más difícil, porque a veces uno puede generar actividades súper masivas, digamos, y cómo vas a ir a ver ese impacto, esa contribución al entorno. Ahí de verdad hay que ser como bastante creativo y hay que pensar como la manera más ad hoc institución en la manera en que se relaciona hacia afuera. La primera dimensión, diseño y provisión de actividades, se evalúan las políticas y mecanismos de vinculación con el medio y su expresión en actividades que generan una construcción compartida entre el instituto y el entorno,
estas acciones o servicios pueden impactar positivamente en la comunidad en la que se inserta el instituto como al interior de la institución. El primer criterio, que es el de coherencia, se va a referir a la existencia de las políticas y priorizaciones que orientan la vinculación con el medio y cuyo impacto potencial es previamente evaluado. Estas actividades que nosotros desarrollemos tienen que estar siempre articuladas en torno a la misión, señaladas en los propósitos institucionales, y tienen que contribuir a la pertinencia de nuestra oferta educativa. Entonces acá tenemos igual es como multifactorial lo que nosotros tenemos que cumplir, porque no solo vamos a dar cuenta a una carrera en específica, sino a nuestra misión a nivel general, y esta coherencia implica una alta pertinencia, digamos. Entonces, hay como una buena dedicación que hay que poner en esta etapa del diseño de las actividades que se van a realizar conforme a los lineamientos que se hayan establecido, respetando la estructura que ya nos han dado respecto de los campos y las interacciones sociales. Las condiciones de operación, muy bien como su nombre lo dice, se refiere a la orgánica, a los recursos que nosotros contamos para poder implementar las actividades de vinculación con el medio. Cuando vemos el diseño y la provisión de actividades en el criterio de coherencia, tenemos primero que tener las políticas y los mecanismos, luego un plan de desarrollo que define y priorice las actividades de vinculación con el medio. Es como el plan de trabajo, digamos, del área de vinculación con el medio, que tiene que tener un carácter anual y que tiene que distinguir y para el cumplimiento de los propósitos institucionales, ¿ya? Entonces acá es como una conexión directa con la política y con este plan de trabajo operativo para un año académico regular. Las actividades de vinculación con el medio que desarrollamos como institución tienen que ser consistentes, obviamente, con los propósitos institucionales, y esto pensado desde el punto de los actores involucrados a partir de la demanda y oportunidades de desarrollo que presenta el entorno en un ejercicio bidireccional. Entonces, como lo que yo les decía, como cuando somos capaces de responder a una contingencia o cuando identificamos una necesidad social en la cual nosotros podemos hacer parte y apoyar a una determinada comunidad, llevando, por ejemplo, a la práctica ciertas competencias de una carrera determinada, que eso va a beneficiar a una población específica, y se genera un ejercicio de retroalimentación para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Lo que busca este diseño y provisión de actividades de manera coherente es generar entornos de colaboración entre sectores productivos y el quehacer formativo que tenemos nosotros como institución. La institución mantiene comunicaciones y relaciones formales con interlocutores que representan a grupos relevantes del entorno. Y esto quiere decir que está dialogando de manera permanente con la comunidad a través de distintas organizaciones. Ahí veíamos como el carácter productivo a través de empresas, de instituciones públicas, por ejemplo. Hay que tener esa vinculación como político-estratégica de manera permanente, con algún hito de periodicidad en el tiempo. Medios de verificación asociados a este criterio: la política de vinculación con el medio, sin duda, el resumen de actividades de vinculación con el medio, el análisis de esas actividades, identificando los actores claves del entorno, y mecanismos de comunicación con esos interlocutores que representan los agentes relevantes del entorno. En la segunda parte, en el segundo criterio de condiciones de operación, acá nos va a decir que tienen que existir instancias y mecanismos formáticos para diseñar, aprobar y organizar las actividades de vinculación con el medio. La aprobación es un proceso fundamental porque acá hay una articulación entre la parte como central y académica, también de una bidireccionalidad interna,
Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer es igual como cuando hacemos una proyección de presupuesto anual y uno presenta lo de su área y hay un proceso como de retroalimentación hasta que sale la versión final. Lo mismo sucede en vinculación con el medio, ¿ya? En que hay que diseñar conforme a nuestros propósitos institucionales, hay que presentar, evaluar y se aprueba. ¿Por qué? Porque la vinculación con el medio tiende a tener asociado una cantidad de recursos económicos y que es importante, por supuesto, siempre dentro del presupuesto y que hay que resguardar, dado que implica recursos institucionales y que nos vayan a aportar en esto que se nos pide, de que contribuimos a la formación y aportamos hacia la comunidad. La aprobación de las actividades de vinculación con el medio requiere una apropiada dotación de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su realización, como los que les comentaba, porque estas experiencias prácticas afuera o externas siempre tienen algún costo que nosotros tenemos que asumir y que es importante para poder materializarlas. Tenemos que demostrar qué instancias tenemos justamente de evaluación para aprobar y organizar las actividades de vinculación con el medio y mostrar el organigrama de la estructura de las unidades a cargo de estas actividades de vinculación con el medio y las responsabilidades asociadas. Acá veíamos, y que está consagrado en la ley, no podemos tener política sin tener estructura o dotación de personas. Otro medio de verificación es el financiamiento asociado a las actividades de vinculación con el medio. Si no tenemos financiamiento no podemos tener ejecución en el fondo externa. Y la dotación de recursos materiales asociada a la vinculación con el medio. Y diseño de las actividades de vinculación con el medio y evaluación de su potencial impacto. Entonces nosotros decimos ya, vamos a diseñar conforme a estos lineamientos y a estos componentes que nos exigen, vamos a proveer de las condiciones materiales, económicas para su ejecución y luego viene la etapa de evaluación. Está muy de la mano de los resultados de la contribución. Tenemos que evaluar el logro de estos propósitos, de estas políticas, de estos mecanismos y los alcances de las actividades de vinculación con el medio. Se distingue la contribución atribuible a cada actividad, así como también para el entorno laboral o profesional en el cual nos insertamos desde la carrera que haya correspondido a una actividad o de manera institucional. Acá tenemos dos criterios, resultados y contribución. Los resultados se refieren a la identificación de esta contribución atribuible y la contribución a valorar la contribución de las actividades de vinculación con el medio. Y esto desde el punto de vista de la percepción de sus destinatarios, ya sean de manera interna o externa. Entonces, cuando nosotros pensamos en la contribución, inmediatamente nos imaginamos un instrumento, por ejemplo, de satisfacción, de percepción. Ya no es solo el resultado de decir participaron 90 personas en una actividad, sino que participaron esas 90 personas y nos entregaron su valoración, porque tenemos que ver cómo esto contribuyó a mejorar la situación en términos de las características que haya tenido la actividad que nosotros realizamos. Y eso es lo complejo, como esta evaluación o esta valoración a posterior de una vez ejecutadas las actividades. Y los resultados, bueno, el instituto reconoce y valora el alcance de las actividades de vinculación con el medio que se desarrollan o organizan en términos del número y el tipo de actividades y quienes participan en estas. Los resultados en cuanto al alcance de las actividades realizadas son consistentes con los propósitos y las metas establecidas. Acá es súper importante que cumplamos primero como con las definiciones cuantitativas que nosotros hayamos tomado, es decir, vamos a desarrollar 2 actividades anuales de vinculación con el medio por cada una de las sedes. Esa meta es al menos la mínima que nosotros tenemos que cumplir, porque además vamos a tener como una meta también respecto de la contribución y el sentido de la actividad que estamos
ejecutando, y eso lo viene a complejizar aún más. Acá el criterio también dice que el instituto evalúa los resultados de esta actividad en función del cumplimiento de las metas establecidas y de los propósitos institucionales, utilizando indicadores pertinentes para cada una de ellas. Entonces, no sé, por ejemplo, si vamos a tener una actividad en el área de salud, en que vamos a hacer, por ejemplo, un monitoreo de signos básicos en la plaza, por decir, a través de la carrera de TENS, tenemos que tener muy claro el diseño de la actividad, que es bidireccional, que, por ejemplo, las estudiantes o los estudiantes van a practicar la destreza de una cierta competencia o la habilidad en una competencia, por ejemplo, y que el que a mí me vayan a medir, por ejemplo, la presión, la toma correcta de la temperatura, etcétera, es una contribución para mí. ¿Y qué es lo importante aquí? Porque dice que en los resultados tenemos que utilizar indicadores para esto. Yo debería automáticamente tener que contestar como entregar mi opinión respecto a esta experiencia que he tenido, ¿ya? Y ahí tendría que haber como algunos indicadores, por ejemplo, de satisfacción y recomendación asociados. Es decir, yo entrego mi valoración de lo que fue esa actividad, manifiesto cuán satisfecho quedé y puedo expresar si recomendaría o no que otra persona realice esta experiencia, por ejemplo. Y eso es lo difícil, porque a veces cuando tenemos actividades muy masivas, es como no podemos llegar a la cobertura total eh, evaluando la pertinencia de las actividades a través de un instrumento así, como una encuesta de satisfacción, por más cortita que sea. Siempre vamos a tener ahí como una pequeña diferencia. Medios de verificación sugeridos: caracterización de las actividades de vinculación con el medio, número de actividades, tipos de eventos, participantes, etc. Hay los recursos también, indicadores de resultados de las actividades, estudios sobre el alcance de las actividades, estudio y evaluación de los resultados de las actividades de vinculación con el medio. Y acá poniéndonos aún más exigentes, si ya en los resultados nos pone una parametrización a través de los indicadores, en la contribución nos viene a decir que podemos contribuir tanto al medio externo como interno de la institución. El instituto realiza actividades de vinculación con el medio que se mantienen en el tiempo o emprende nuevas actividades valoradas por el entorno. Por decirles algo, dadas nuestras características institucionales, nosotros podríamos tener como una actividad hito de vinculación con el medio y que con prescindencia de la carrera que sea, se realiza de manera transversal a la institución. Les voy a poner, a ver, un ejemplo no se me ocurre ahora, pero no sé, por decirle una campaña sobre el buen trato, una campaña sobre la responsabilidad con el medio ambiente, por ejemplo, lo podemos declarar como una actividad transversal, una actividad transversal, pero que tenemos que parametrizarla. Y que tenemos que no solo ver este indicador, por ejemplo, si nosotros decimos vamos a ir como equipo de colaboradores, docentes, titulados, empleadores, y vamos a ir a plantar árboles, por ejemplo, en el criterio anterior vimos la expresión cuantitativa de las metas, los indicadores y a lo que queríamos llegar. Pero aquí tenemos que dar una vuelta más hacia la contribución que tuvo, por ejemplo, esta plantación que nosotros hayamos hecho para ese entorno determinado, tiene que valorarlo. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo vamos a levantar esta información de valoración? En este sentido, las actividades que realizamos tienen que ser reconocidas y, por supuesto, valoradas por ese medio interno o externo que la hayamos ejecutado. De la contribución y utilizar el aprendizaje o conocimiento obtenido de las actividades de vinculación para mejorar nuestra calidad y la pertinencia de la docencia que estamos impartiendo.
El instituto tiene que evaluar la contribución de estas actividades en función del cumplimiento de los propósitos institucionales. Y algunos verificadores acá, mecanismos de monitoreo del impacto de las actividades de vinculación con el medio. Es fundamental que uno tenga plataformas de donde vayan quedando registrados los distintos hitos, porque es súper fácil que la evidencia en vinculación con el medio se pierda, dado lo descentralizado que es, porque siempre uno tiene una exigencia y una meta local a partir de cada una de las sedes que componen una institución, ¿ya? Entonces, el tener plataforma es lo más fácil para, desde que cargamos la propuesta de actividades, el área correspondiente a prueba, se quedan seleccionadas las que se van a ejecutar, se asignan ahí mismo los recursos, quedan consignados, se sube la verificación de la evidencia de, no sé, por decirle las fotos de la actividad realizada, y se cargan los resultados de la evaluación de satisfacción, por poner un ejemplo. Entonces, eso es como una línea vital para el monitoreo. Los indicadores de impacto, que es lo que les decía yo veo aquí, lo veo como socióloga, la dificultad que tiene construir indicadores de impacto porque son costosos y tan específicos, dependiendo del tipo de actividad que uno realice. Entonces hay que generar como, lo ideal son como modelos propios, asociados a la naturaleza de las instituciones, de decir cómo nosotros vamos a medir el impacto de nuestras actividades y qué vamos a definir por ello. Ya no es lo mismo medir como, no sé, impacto ambiental, que está mucho más parametrizado, que de actividades de vinculación con el medio asociados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, don Ronaldo nos pregunta, ¿y suponen tiempo para poder medirlos? Claro, también. O sea, es una exigencia porque no podemos ser como extemporáneos del momento además en que se ejecutan las actividades, ahí tiene que haber también un sentido de oportunidad. Que me faltó ahí, quería mostrarles, pero no está aquí, una política de vinculación con el medio. Deme un segundito y la voy a proyectar. La había descargado. Aquí está. Ya. Acá está, miren. Por ejemplo, la política de vinculación con el medio que tiene el DUOC, ¿ya? DUOC se declara como una institución que surge de la vinculación con el medio, ¿ya? Porque emerge de un grupo del Departamento Universitario Obrero Campesino, que eso significa DUOC, que buscaba cierta especialización como en el reconocimiento de los oficios, ¿ya? Y así surge el DUOC. Entonces, desde ese como origen se reconoce vinculado al medio desde que surge en el fondo. Y tiene como muy claro este sentido de por qué, para qué hace vinculación con el medio. Entonces, señala que aumenta las posibilidades de empleabilidad para los titulados, por ejemplo, fortalece el vínculo y la valoración con los sectores productivos, tiene un efecto positivo en el desarrollo y cumplimiento de la misión, y los hace ser un actor como activo, participativo y fecundo con el impacto social. Pero aquí lo más importante,
La vinculación con el medio y todas las acciones que se generan tienen como un fin último que es integrar a la institución con la comunidad en una relación de cooperación mutua, ¿ya? Y ahí tiene 3 principios. ¿Y qué es lo que está en la ley? Que la vinculación con el medio tiene que ser bidireccional, ya relación de beneficio mutuo que se basa en involucrar necesariamente a la comunidad de la institución de UOCUSA en este caso y al medio haciéndolos confluir en un espacio conjunto. Tiene que ser medible, dado este sentido y la contribución. Entonces toda relación vinculante debe estar enmarcada en un plan capaz de ser medido y gestionado en sus resultados. O sea, son como actividades que están diseñadas con un nivel como muy concreto de evaluación y tienen que tener una proyección en el tiempo. Entonces las acciones no son como espontáneas o solamente individuales, sino que cada acción debe estar, de acción de vinculación, debe contribuir al cumplimiento de la misión y el plan estratégico institucional. Es bien sencillo desde este punto de vista, pero es bien difícil de cumplir. Nosotros vamos a tener que hacer como, y yo se los voy a preguntar ahora, como un estado cero, digamos, de decir si hemos generado en nuestros ya casi 13 años actividades de vinculación con el medio. Por ejemplo, acá hay una especie de infografía que dice vinculación con el medio en cifras, 80 proyectos colaborativos, 142 actividades de extensión, 160 convenios internacionales, 134 convenios de colaboración, 345 proyectos de aprendizaje y servicio, 554 proyectos de vinculación con sectores productivos, convenios de práctica, convenios de articulación y colaboración con colegios. ¿Ya? Esto nosotros, por supuesto, tenemos que verlos respecto de nuestra naturaleza y de lo que nosotros hemos sido capaces de generar en este tiempo. La visibilidad, estoy leyendo el comentario en Ronaldo, y la visibilidad de todo producto genera interés convenientes desde todo punto de vista, claro. Claro que es conveniente en la medida en que nos vinculamos con pertinencia. Y ahora viene la pregunta para ustedes, los muy conocedores de la institución, ¿qué han visto en sus sedes? ¿Podríamos decir que hemos generado algunas instancias de vinculación con el medio? Sí o sí tenemos convenios, ¿ya? Y que ahí tenemos algo objetivo, tenemos convenios a nivel de prácticas, por ejemplo, tenemos cosas específicas a nivel de salud cuando nos vamos al campo clínico, por ejemplo, y me imagino que algunos convenios de carácter más general. Y ahí tenemos como una patita que podríamos decir cumplida. Pero desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, no sé si logran ver algo que se haya realizado en sedes conforme a, como circunscrito a las carreras, digamos. ¿Tendremos por ahí alguna experiencia que quisieran comentar? Porque vamos a tener que hacer parte de este diagnóstico para la acreditación institucional. Yo no creo que no tengamos nada. Quizás no tenemos documentado. Mira, por lo menos digamos la sede de Coyhaique, las actividades de vinculación con el medio tienen 2 o 3 propósitos bien definidos, pero si me dijeras un diagnóstico, digamos, si la práctica es sistemática o asistemática, es más bien asistemática. ¿Eh? Lo sistemático en el área formativa, para enriquecer el proceso formativo a través de las prácticas de vinculación temprana o finales, ¿verdad?, con los centros de práctica. Participar, ¿verdad?, en acciones de instituciones, ¿verdad?, que son colaboradoras como centros de práctica, para visibilizar a la institución, ¿verdad?, y formar a los alumnos, digamos, en actividades de capacitación y perfeccionamiento que hacen estas instituciones. ¿Eh? Eso yo diría que es la línea más sistemática que hay, ¿verdad?, en lo que en la sede de Coyhaique se hace. Pero que esto sea planificado, por así decirte, ¿verdad? Yo creo que, salvo las prácticas, ¿verdad?, lo que está planificado, el resto es más bien una demanda del entorno a las instituciones de educación superior, ¿verdad?, para que se expresen, se manifiesten, ¿verdad?, se evidencien, ¿verdad?, y cumplan a los propósitos de esas instancias externas. A nosotros nos sirve, obviamente, como yo señalaba ahí, ¿verdad?, en el chat.
Después tenemos los convenios, digamos, en función de admisión de matrícula, ¿ah? Que también son actividades de vinculación con el medio, en donde se genera, junto a algún beneficio, ¿verdad?, para los potenciales estudiantes nuevos, algunas instancias, ¿verdad?, de colaboración con esas instituciones, ¿ah?, de extensión, ¿ah?, como se llama antiguamente esto, ¿verdad?, extensión, tanto para esas instancias como para las nuestras. Pero el proceso, yo te diría, académico y de admisión de alumnos nuevos, el que va marcando la pauta y sistematicidad de lo que hay, pero así como tú mostraste la experiencia del doc, que yo igual la conozco, eh, no. O sea, mirando los criterios de acreditación de vinculación con el medio, por ejemplo, los distintos aspectos, tenemos muchas más debilidades, ¿verdad?, que fortaleza en ese plano. Por lo menos desde la sede de Coyhaique, que yo no sé cómo serán las otras sedes, ¿verdad? Yo he visto algunas sedes bastante activas, digamos, en relación a otras, ¿verdad? Pero por lo menos acá en Coyhaique no ha sido así. Sí. Muchas gracias, don Ronaldo. Sí, yo creo. ¿Alguien más Hola, que Francisca. quiera aportar? Hola, Olga. Concuerdo con Ronaldo. La verdad de las cosas que nosotros siempre estamos haciendo actividades de apoyo para el Día del Niño, a diferentes jardines, colegios, donde participan nuestras estudiantes. Para la Teletón siempre se hacen actividades para recaudar dinero, pero eso son porque son iniciativas que no quedan en ninguna parte, se van haciendo constantemente todos los años en la sede, pero no hay como un registro. Lo otro también que se hace mucho por los aniversarios, los estudiantes generalmente todos los años acá en la sede de San Fernando, ellos como que apadrinan un hogar de ancianos, diferentes instituciones, y se recolecta alimento y se les lleva. Entonces igual ahí hay una vinculación con el medio, pero no es por iniciativa de la sede, no hay otra cosa. O los estudiantes de construcción también, aparte de la asignatura que tenían ellos de ética y responsabilidad social, si algún profesor o se nos pedía ayuda, ellos iban, instalaban, qué sé yo, toda la parte eléctrica, instalación de agua potable, o armaban mediaguas, pero hay un vínculo, pero como oculto. Perfecto. Nos comenta Catalina Carrillo. Sí, en Valdivia tenemos actividades que nos vinculan con el medio, académicas en temas de actividades prácticas de la asignatura. Por medio de los convenios trabajamos en conjunto con entidades donde nos damos a conocer, seminarios con colegios, entre otros. Lo más probable, sí. Un poquito de Dime. Quillota, Camila, por acá, Sí. en relación a lo que nos consultas, un poco también lo relacionado con lo que dice Olga y Ronaldo. En la carrera de psicopedagogía están instaladas algunas prácticas de vinculación de manera más sistemática. Primero, que tienen que ver con los seminarios de la carrera, las actividades de celebración y de apadrinamiento de distintos sectores que en el fondo tienen que ver con los ámbitos de la carrera, adultos mayores, en colegios, en jardines, etc., en los sectores comunitarios, por ejemplo, a través de las juntas de vecinos. Y además también se instaló hace muchos años el centro psicopedagógico, que implica tener una sala habilitada, ¿cierto?, con los materiales y recursos que los mismos estudiantes han ido implementando, que eso también permite la vinculación con el medio porque se hace diagnóstico gratis, entre comillas, y a las chicas les sirve de práctica dentro de asignatura. En TENS también hay un trabajo que se hace a través de la UDE, se empezó a instalar ya de manera más sistemática el año pasado, donde también se hacen estos puntos de control con ellas, ¿cierto?, en la plaza o en distintos sectores o en distintas instituciones. Pero tal como lo dicen los colegas, son iniciativas propias también de cada una de las carreras, a través de los jefes de carrera, como bastante particulares tal vez en cada una de las sedes, dependiendo de los contextos también que tenemos.
Ese es como lo que ocurre por estos lados. Sí, la vinculación con el medio, dado este componente que tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje, funciona en un nivel muy micro también de las carreras. O sea, micro digo en relación a ese contexto particular de la naturaleza de carreras en específico. Entonces ahí los jefes de carrera tienen un rol súper importante porque en general son los que tienen los contactos, así como los tienen con los empleadores, por ejemplo, con los centros de práctica, también para la ejecución de estas actividades de carácter como práctico durante la formación y que no son necesariamente como enmarcadas en una práctica profesional. Entonces, lo importante acá es que nosotros vamos a tener que hacer este diagnóstico por sede, claramente, para que podamos recoger lo que se ha hecho, ¿ya? Y que esto nos dé como la línea base de trabajo para cada una de las sedes, dada la realidad que enfrentan, y podamos poner algunos parámetros, ¿ya? Para el diseño y sobre todo que esto lo podamos alojar en un sistema para que nos vayan quedando nuestras evidencias y después podamos hacer este análisis de resultados que se nos piden. Es un tema nuevo que nos va a implicar como esfuerzo, recursos y dotarlo de estructura en el fondo. Pero estoy segura que al ir haciendo como este listado y este como focus por sede en este tema, va a salir como una historia asociada a actividades que ustedes han ejecutado. Felipe, no sé si tú nos podrías comentar de Temuco algunas experiencias. Bueno, buenas tardes, colegas. Sí, similar a lo que ustedes están planteando, por ejemplo, se me viene a la mente que nosotros hemos hecho algunas actividades, por ejemplo, con la carrera de enfermería que decían relación con tomar exámenes preventivos a la comunidad ahí en el laboratorio, abierto al público, pero obviamente lo que nos faltó y aprendiendo ahora fue este tema de sistematización de satisfacción, sobre todo para los usuarios probablemente, qué les pareció, etcétera, y también de los estudiantes. Ese está un poquito más sistematizado porque era parte de una asignatura también. Perfecto. ¿Tienen alguna duda, alguna experiencia, otras sedes que quiera compartir? Disculpa, hola, ¿cómo ¿Sí? estás? Hola. Bien, don Ricardo. Gusto. Díganos. Bien. No, un poco también en la misma área, nosotros en técnico en rehabilitación en Drogo, con los alumnos hicimos una actividad un par de, no sé, hace unos 2 años más o menos, en gendarmería. Ya fuimos a gendarmería y estuvimos ahí en términos de dar algunas charlas, etcétera, digamos, ya dentro de gendarmería principalmente. Esa es como la carrera más, que, bueno, y otra actividad más pequeñita, como dice usted, a través de los jefes de carrera, a través de la vinculación laboral temprana. Pero esa actividad es bastante buena, ¿m? Con gendarmería. ¿M? Ese momento en la ciudad de Rancagua. Perfecto. Ahí Alex nos cuenta una experiencia en Temuco de construcción en que ayudaban a habilitar casas a pobladores poniendo la mano de obra. Yo creo que así vamos a ir encontrando distintas actividades y vamos a poder como reconstruir un buen panorama institucional y tenemos el desafío de ponerle estructura en el fondo de ahora en adelante, no de ahora ya, pero sí es un trabajo que vamos a tener que realizar desde marzo del próximo año en adelante. Y probablemente, disculpa Francisca, probablemente esa estructura va a partir, ¿verdad?, por contar con un recurso humano específico y calificado que se haga a cargo de la gestión de la vinculación con el medio de la sede, Claro. de las actividades que hacen jefe de carrera, secretaría académica, ¿verdad?, y admisión, ¿no es cierto?, las distintas áreas, pero tiene que haber una persona específica, responsable, dedicada al ámbito. Nosotros, una de las debilidades que más hemos visto en este ámbito es que se diluye la acción de vinculación con el medio en el proceso de admisión, por ejemplo. Y claro, la persona no tiene tiempo suficiente, ¿verdad?, para cumplir con todas, digamos, las demandas y las necesidades que tiene el área.
Entonces me imagino que por ahí va a tener que ir, ¿verdad? La definición de esa estructura, digamos, ya dotarlo con un perfil propio ya específico. Exactamente. Sí, porque justamente esa persona nos va a dar ese componente transversal que nos exigen los criterios y va a permitir el alineamiento, va a permitir cómo hacer ese análisis de consistencia, es decir, las actividades planificadas en esta CSI responden, por ejemplo, a todos los campos que nos dice la política, tiene un instrumento planificado de evaluación. Sin duda que se necesita una función con dedicación suficiente para eso. Son 9 sedes, o sea, con la cantidad de carreras es un trabajo importante y de establecer primero las bases y luego ir velando por la ejecución transversal y equivalente en todas las sedes. A ver, por aquí nos comentaban, Pamela, tal vez una de las trabas es el tiempo de los estudiantes que son trabajadores para hacer vinculación con el medio. Y Olga, también siempre se apoya cuando hay alguna catástrofe, claro, incendio, se recaudó dinero, alimentos y se visitó y apoyó a comunas que sufrieron. Exactamente, eso es parte de lo que les comentaba ahí, de esta componente dinámico y flexible que nos exige a las instituciones que podamos responder oportunamente conforme a estas situaciones que van pasando. Yo creo que sí, bueno, como comenta ahí Catalina, influye el tiempo como estudiantes trabajadores, pero tenemos que tratar de verlos desde el componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, para que justamente como lo que nosotros planificamos o cargamos, por ejemplo, en el componente práctico, logre ir dando el cumplimiento a esta bidireccionalidad, que es importante. A veces las carreras de salud es más fácil, o carreras que tienen un componente eminentemente más práctico, uno se vincula como por la naturaleza misma de esas carreras, de manera más fluida en el medio, versus quizás carreras más teóricas, no sé, pensando en las que tienen que ver con componentes de administración, logística, etc. Aló, hola, hola María Gypsy. Francisca, soy Sí, Gypsy. sí. Precisamente con respecto a lo que tú estás comentando, efectivamente yo creo que aquellas carreras que tienen, ¿no es cierto?, un componente mayor desde lo práctico, tienen una oportunidad de generar una vinculación que es mucho más estrecha con el medio. Sí. Como experiencia de la carrera de párvulos, yo llevo ya 5, voy para los 6 años aquí en la institución, y llevamos 4 años más o menos trabajando para lo que se realiza en abril con la Feria del Libro. Ya nosotros nos vinculamos con una serie de organizaciones y participamos desde el proceso de planificación de la implementación después de esa feria que se hace durante una semana completa, y luego participamos en unas reuniones donde evaluamos el proceso en general. Y la carrera de párvulos logró finalmente obtener como un puestito, una silla dentro de esa mesa, donde se valida muchísimo el trabajo y donde movemos a la carrera completa. Y el trabajo que se realiza va vinculado precisamente con algunas asignaturas donde trabajamos lo que es fomento lector, y desde esa mirada y desde ese enfoque es con el que trabajamos con las estudiantes, y ellas asumen horarios y vías de trabajo directo en esa feria, en atención directa con niños, en 2 espacios físicos distintos dentro de la comuna, para la atención de los niños y las familias. Entonces, me parece que nosotros sin saberlo, o sea, yo de hecho sin tener el conocimiento que ahora estoy adquiriendo con respecto a la temática, efectivamente voy enlazando y es lo que tú manifiestas. Entonces, me parece que efectivamente las sedes estamos, las carreras, vamos haciendo cositas, pero no las estamos haciendo como con ese conocimiento, ¿no es cierto? Y hay que comenzar ya ahora a hilar más fino, a ver el detalle, ¿no es cierto? A remirar, pensando en que esto efectivamente termina siendo no solo una oportunidad, sino que es un plus. Y yo de hecho siempre lo vi más que nada por perdón la expresión, pero por el marketeo de la carrera. ¿Ya? Entonces ese como, entre comillas, marketeo es el que me permite a mí
mostrar a mis estudiantes, no solamente a la carrera, sino que yo lo que siempre digo a las chiquillas, la posibilidad de que ellas se muestren a la comunidad, también es la oportunidad que tienen ellas de que centros educativos, profesionales, recuerden sus rostros y memoricen esos rostros que después van a llegar a los centros educativos. Entonces, como eso, es como la imagen corporativa, pero además la imagen que tienen que dar ellas, ¿no es cierto?, desde la profesionalización que van haciendo, desde que comienzan con nosotros en la carrera. Eso. Gracias, gracias Gypsy. ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir o alguna duda Francisca, en este tema? ¿Sí? bueno, yo antes de la pandemia me tocaba salir bastante a la sede y bueno, no hace bastantes años que me he tocado con actividades prácticas de la sede que son bastante interesantes. Por ejemplo, veía a muchachos de prevención de riesgo que hacían señalización tanto como la sede o señalizaban alguna institución, hacían toda la señalética y sabían vinculación con ese tema, o incluso algún seminario, más recuerdo, no sé qué sede, pero era innovación, era el tema, así que hay, en las sedes hay bastante potencial para desarrollar este tema. El tema, como dicen los colegas, sí es como sistematizarlo, pero yo creo que en lo esencial las sedes tienen el fundamento para enfrentar este tema de forma exitosa. Quizás, porque antes las carreras tenían un componente, algunas asignaturas con un componente práctico, y generalmente, que eran las BLT, me acuerdo, y ahí salían muchas experiencias muy buenas. Claro, el problema es que no en todas se realizaban de forma homogénea, y las actividades de magnitud eran diferentes, pero en lo esencial yo creo que estamos relativamente bien posicionados para enfrentar este tema. Bueno, yo voy a tomar otra vez insisto en todo caso de que, claro, una cosa es que los jefes de carrera, la secretaría académica, hagan las actividades, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad?, es que la persona responsable del ámbito la gestione y la visibilice, y acumule la evidencia y los respaldos necesarios, ¿verdad?, para dar cuenta de los indicadores. Porque es mucha pega para un jefe de carrera, ¿verdad?, al mismo tiempo está siendo responsable de visibilizar, ¿verdad?, y guardar los respaldos respectivos. Entonces, por eso que esa estructura tiene que tener una buena organización, ¿verdad?, de cuáles son los roles vinculados al ámbito, para no sobrecargar, porque ya muchos hacemos demasiadas cosas, entonces perdemos variedad interna en lo que es nuestra operatividad y nos desgastamos. Eso, mi aporte. Está bien, se entiende perfecto. Sí, sí, y esto tiene que tener un soporte de base, digamos, para la efectividad de la actividad de vinculación con el medio. Y no tenemos como que tener miedo de esto, si es lo que les pasa a las instituciones de educación superior en general. Cuando partió el tema de la vinculación con el medio, a veces uno decía, chuta, estoy en cero. No, ya habían actividades que se hacían como espontáneamente, pero faltaba este componente de articulación interno. El componente como informático es relativamente nuevo, pero es súper importante, porque nos ahorra mucho tiempo, desde el diseño a ir cargando la evidencia, por ejemplo, los instrumentos que se vayan a aplicar. Entonces ese es un apoyo súper importante, pero sin duda necesita estructura, recursos, plan de trabajo, y que pueda velar por la equivalencia y la implementación a nivel como nacional, digamos, cuando uno está desplegado en distintas sedes. Francisca, yo tengo una Sí, consulta. Mira, comentarios y a la vez seguramente tú vas a detectar alguna información que pueda ser relevante, que tiene relación con lo que han planteado los colegas. Bueno, nosotros en planes de estudio antiguos, nuestros planes consideraban una carga horaria en algunas asignaturas relevantes que se llamaba horas de vinculación laboral temprana, ¿ya? Que eran horas en algunas asignaturas de la especialidad principalmente, donde nosotros determinábamos, ¿cierto?, con los especialistas que
el estudiante debía hacer un trabajo en su ámbito disciplinar, propio en el contexto laboral, ¿cierto? Para que esta experiencia le sirva a su proceso formativo, ¿ya? Y a la vez, ¿cierto?, generar una interacción con el medio, con su futuro medio profesional también. Entonces, esas horas estaban determinadas en todos los planes de estudio. Tal como decía Luis, esa puesta en práctica ha sido heterogénea institucionalmente, esa es la debilidad. Pero muchas de las experiencias que comparten seguramente nuestros colegas directores obedecen a esas horas que estaban determinadas en los planes de estudio. Hoy en día, nuestros planes de estudio recientemente rediseñados consideran horas en contexto laboral, ¿cierto? Hay varias asignaturas por plan que tienen consideradas estas horas y que seguramente la puesta en práctica, ¿cierto?, en el campo laboral va a contribuir al proceso formativo de los estudiantes. Entonces, mi pregunta es, esas horas, ¿cierto?, nosotros las vamos a considerar como vinculación con el medio, eso va a ser lo formal en la estructura, o tenemos que pensar en otra estructura, en otras horas, no lo sé, esa es mi pregunta. Uy, a priori no te podría responder al 100%, porque tendría que ver cómo, tendríamos que evaluar cómo la planificación que está ahí, porque tenemos que ver que cumpla este componente de la bidireccionalidad, que pudiéramos aplicar un instrumento de evaluación, por ejemplo, para poder ver el impacto, la contribución, y si pudiéramos como garantizar eso, yo creo que sí, que podría ser parte de todas maneras, ¿sí? Pero tendría que estudiarlo para poder revisarlo y decir sí y garantizar esto como de manera más homogénea. Claro, porque... Pero a priori te digo que me parece una buena instancia y una buena forma de asociarlo, digamos, y a sumar al esfuerzo a través de esa vinculación. Porque nosotros dentro de los próximos desafíos que tenemos en el ámbito académico, que están relacionados con los proyectos adjudicados, ¿cierto? Está la definición de mecanismos de aseguramiento de la calidad del cumplimiento del perfil de egreso. Entonces tenemos que definir hitos, ¿cierto?, en la trayectoria formativa donde vamos a evaluar. Entonces, tal vez sería una buena instancia definir estos hitos y también que estos hitos, ¿cierto?, sean tal vez los hitos de vinculación con el medio donde nosotros podamos hacer las dos acciones de evaluación. Por ejemplo, estoy pensando en la práctica temprana, que es relevante como hito, y tal vez la práctica profesional, no lo sé. Eso, hay que pensarlo en equipo. Sí, de todas maneras, si esto es recién la primera conversación, es como una especie de inducción, yo creo, porque estos temas igual son relativamente nuevos, uno no tiene por qué ser especialista en los criterios, y es como nuestro primer acercamiento a conocer cuáles son las dimensiones, cuáles son los criterios, más o menos el propósito, lo que se espera que nosotros hagamos como instituto ICFT, y empezar a conocerlo para darle estructura institucional en el mediano plazo, digamos, si tampoco es que vamos a poder, esto implica recursos, un montón de cosas, entonces primero tenemos que partir como dentro de las posibilidades reales que tenemos, de contar con este apoyo, de ir viendo con qué podemos enlazar de lo que ya está planificado, como lo comentabas tú, como por ejemplo con esta instancia, y ir haciéndolo progresivamente, quizás ordenar un poco lo que ya tenemos que hacer diagnósticos sí o sí por cada una de las sedes, pero tomar las experiencias de lo que ya se ha ido ejecutando, porque son súper buenas prácticas y de ahí nos genera un piso para seguir avanzando. Rodrigo, ¿nos querías decir algo? Sí. Sí, conocí una experiencia muy interesante sobre vinculación bidireccional, y es que la comunidad venía a la institución y solucionaba varios problemas. Por ejemplo, la institución era una institución abierta a la comunidad y tenía horarios los días sábados, por ejemplo, por la tarde, y domingo incluso por la mañana. Estoy hablando de ¿cómo se llama?, de otra latitud, ¿sí? Y
se turnaban allí las carreras de los jóvenes, de los estudiantes, para atender a niños de la comunidad que venían a reforzamientos educativos, o que venían a aprender inglés, o que venían a aprender el idioma propio de los nativos del lugar. Esta experiencia la conocí en Ecuador. Yo quedé impactado porque ellos solucionaban el tema de las prácticas, por ejemplo, no tenían problemas con las prácticas, nosotros las tenemos, porque su propia institución era empresa, ellos generaban simulaciones para atender dentro de la institución, y yo decía, ¿por qué en Chile no podemos hacer algo parecido? Y nosotros nos ahorraríamos un montón de problemas, y la comunidad podría estar volcada al interior de nuestras instituciones educativas, porque sucede que a veces cerramos las puertas a la comunidad y no entra la comunidad, más bien vamos nosotros hacia la comunidad. Esa experiencia me cautivó mucho en Ecuador cuando estuve visitando instituciones educativas. Claro, es otro modelo de sociedad también, podríamos, otro modelo educativo. Pero yo creo que un poco eso es posible, hacerlo en ciertas comunidades. Conozco Coyhaique, de algunas experiencias, no del IP los Lagos, pero sí de otras instituciones que en Coyhaique los fines de semana, por ejemplo, se hacen mateadas culturales con los abuelos de la comunidad, y ellos vienen a las instituciones. Eso me llamó mucho la atención cuando estuve de visita en Coyhaique. Participé en una mateada cultural y lo tenían instalado al interior de esa institución educativa. Entonces, ahí se cumple el tema de la bidireccionalidad. O sea, también la comunidad viene a la institución. Te mandaron un mensaje, Rodrigo, ahí Ronaldo, no te esperamos en Coyhaique, Rodrigo. Porque nos invitaron a tomar mate cuando estuve allá. Pucha, Kai. No, pero hay cosas así también. Yo tuve algunas experiencias, pero mucho más pequeñitas, por ejemplo, en la época de la declaración de impuestos, qué sé yo, las personas iban al instituto y se les apoyaba en esos procesos, por ejemplo, en cosas bien acotadas que se podían hacer en la institución, pensando en la capacidad de la sala, en el espacio, etcétera, y en la posibilidad de atenderlos, pero que también se constituyen como actividades. Ahí esa era como la actividad asociada a una carrera del área más de la contabilidad, por ejemplo. Pero es una buena forma de mirarlo y de pensarlo, quizás post pandemia, como también vinculamos a las comunidades a la institución. Sí, interesante sería definir actividades hito por carrera, así como lo que hace técnico en enfermería, psicopedagogía, de vinculación con el medio, a propósito también de nuestro valor, ¿cierto?, ética y responsabilidad social. Hay que pensar inteligentemente cómo unimos esto y lo hacemos carne. Claro, y que las actividades tengan, por ejemplo, todas tributen de alguna manera ese valor, y identificar las actividades hitos, que así igual se simplifica un poco por las carreras, por dada la naturaleza que tienen y las posibilidades que permite de vincularse al medio. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguien quiere aportar otra cosa? Hoy día no tenemos taller, así que estamos en esta conversación y yo pensé que ya 5:30 íbamos a cerrar. Ustedes me dicen si tienen alguna inquietud. Si no, vamos cerrando para nuestra actividad práctica del martes. Que vamos ahí a hacer, les voy a mostrar un poco una evaluación in situ de pares evaluadores. Ya que hemos hablado mucho en estas sesiones de lo que harían los pares evaluadores, o lo estamos diciendo frecuentemente en las reuniones, esta pregunta de pares evaluador, cómo vamos a responder, así que el martes vamos a trabajar en eso. ¿Ya? Bueno, les doy las gracias a todos, y en especial por haberme permitido cambiar la clase hoy día, así que ahora sí que les puedo desear un muy buen fin de semana, no como en la mañana. Y eso, y nos vemos el martes a las 4.
Que estén bien. Chao, Francisca. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes.